El concepto que nos toca esta semana es asociado a oxidación, vitaminas y minerales. Y para referirnos a esto tenemos que un poco repasar o recordar algunos conceptos de la tabla periódica de los elementos para un poco empezar a definir el concepto de lo que es un radical libre y un átomo usado. Un radical libre es un átomo que no puede lograr su estructura en el último orbital de los 8 elementos, ¿sí? Y un átomo sano es el que sí logra estar compensado en su estructura atómica. Entonces todos los átomos tienden a completar esos 8 electrones en el último orbital para tener una estabilidad. Y si no lo logran, entonces se van a convertir en un radical. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, tienen dos miradas. Una parte desde el punto de vista químico, que son todas aquellas especies químicas, encargados o no, que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo y son moléculas básicamente inestables y muy reactivas de vida corta y que actúan en el sitio cercano al que se conforman. Eso es desde el punto de vista químico, pero después tenemos un punto de vista molecular y es el que a nosotros un poco nos interfiere, que dice que son moléculas pequeñas difusibles y que pueden producir distintos mecanismos encontrándose en la cadena respiratoria mitocondrial, en la cadena de transportes de electrones a nivel microsomal o en las reacciones de oxidación, produciendo daño oxidativo en las principales biomoléculas del organismo. Y sobre este concepto es el que nosotros nos vamos a referir en su asociación con entonces, los radicales libres se pueden producir desde muchos aspectos, desde la contaminación ambiental, desde la contaminación, o sea, desde la contaminación radioactiva, ¿sí? Desde la luz solar, desde la cadena mitocondrial, como ya dijimos, desde los alimentos o desde la polución. Es decir, que eh, uno puede, digamos, estar más o menos oxidado dependiendo de varios factores, de donde viva, ¿sí? En el tipo de ciudad donde viva, si tenga prácticas o no tabaquistas, de drogas o de alcohol, si esté cerca de contaminantes radioactivos, por ejemplo, si tengo mucha exposición a la luz solar porque vivo en climas de verano o no, eh, o bueno, si tengo una mayor respiración mitocondrial, pero eso es derivado de otras características. Pero un poco el concepto es que el antioxidante siempre le va a eh, dar un electrón al radical libre para neutralizarlo y de esta manera evitar sobre todo daños arteriales o envejecimientos prematuros. Entonces, la oxidación, hay algunos componentes que son oxidativos, pero otros, a pesar de que podrían ser oxidativos, no lo son. Y este es el caso del oxígeno. El oxígeno es una molécula que tiene, es un átomo, perdón, que tiene 6 electrones en su último orbital y a temperatura corporal es poco reactivo, o sea, es poco oxidativo. Las reacciones puramente enzimáticas, químicas, van a producir determinadas reacciones prooxidantes, dando múltiples, o sea, múltiples daños a distintos organismos, a distintos órganos. Con lo cual, el tipo alimentario que yo elija va a predisponer a un estado mayor de oxidación o no. Entonces, eh, con dietas hipercalóricas, es decir, una dieta hipercalórica va a tener una mayor producción de radicales libres por el tipo o composición de la dieta. Dietas insuficientes en antioxidantes también van a ser prooxidativas. Los procesos inflamatorios y traumáticos también son considerados proinflamativos. Y por último, el ejercicio físico extenuante por la gran producción metabólica también va a producir un estado prooxidativo. Entonces, ¿podemos medir el estado de oxidación? La realidad es que no fácilmente, por así decirlo, ¿no? El estado redox a nivel subcelular en tejidos y en órganos no es fácil de medir. Entonces, los únicos métodos que hay actualmente para medir un poco
en realidad ver el posicionamiento en donde nos encontramos frente a la oxidación es el estatus del estrés oxidativo OS en humanos o los biomarcadores del estrés oxidativo VOS. Pero estos son de forma aislada, con una valoración precisa y definitiva del estrés oxidativo, pero puede ser aplicado en la clínica humana, pero realmente es poco usado, es muy costoso y el indicador un poco del estado, digamos, de inflamación a nivel general son los famosos PCR. Entonces, ¿puedo prevenir estos estados prooxidativos? Sí. Es decir, el consumo de determinados antioxidantes como la vitamina C, la vitamina A, el selenio, el licopeno, la vitamina E o la leutina son una gran fuente de evitar un estado inflamatorio. La actividad física también disminuye los estados inflamatorios derivados por ejemplo, obesidad u otras enfermedades, y los alimentos altamente inflamativos son los alimentos procesados, ultraprocesados, las bebidas sodas por ser carbonatadas, la exposición al sol, el cigarrillo y demás. Es decir que está en nuestro poder encontrarnos más o menos oxidados.